¿Alguna vez te has preguntado si un perro podría salvarte la vida? Imaginan un médico está envenenando a una anciana en un hospital de la CDMX, mientras su hijo policía no sospecha nada. Hasta que su perro, Canu, gruñe cuando el doctor se acerca. Esta historia de lealtad y justicia te mantendrá al filo. Bruno, un pastor alemán, destapa una red criminal de medicamentos falsos que amenaza a miles. Suscríbete ya y activa la campanita. Cuéntame en los comentarios desde qué parte de México o del mundo estás viendo esta increíble historia. Vamos al Hospital General de la Ciudad de México, con sus paredes de un blanco desgastado por el tiempo y los pasillos siempre congestionados. Parecía más abrumador que nunca para Javier Hernández. A sus 42 años, este oficial de la Unidad Canina de la Policía Federal había enfrentado carteles de droga y bandas armadas sin titubear, pero ver a su madre en aquella cama de hospital lo había desarmado por completo. Doña Hernández, una mujer de 75 años con el cabello blanco, recogido en un moño y manos callosas que hablaban de una vida de trabajo. Respiraba con dificultad conectada a un monitor que emitía pitidos constantes. Sus mejillas, antes, siempre, sonrosadas cuando preparaba los chiles en nogada que tanto le gustaban a su hijo, ahora lucían pálidas contra las sábanas del hospital. «Mamá, aquí estoy», susurró Javier, tomando su mano con delicadeza. A su lado, Bruno, un imponente pastor alemán de pelaje negro y ámbar, se mantenía alerta, sus ojos inteligentes fijos en cada persona que entraba a la habitación. Bruno no era un perro cualquiera. Con 5 años de servicio en la unidad K9, estaba entrenado para detectar drogas, explosivos y sustancias químicas peligrosas. Javier había conseguido un permiso especial para traerlo, argumentando que no podía dejarlo solo durante su guardia en el hospital. An oficial Hernández. «Necesito revisar los signos vitales de su madre», dijo el doctor Esteban Lugo al entrar a la habitación. Alto, delgado, con lentes de montura metálica y una bata impecablemente blanca. El doctor Lugo se movía con una confianza que resultaba casi intimidante. Según el gafete que colgaba de su cuello, era especialista en toxicología y medicina interna, recién incorporado al equipo médico del hospital. Apenas el doctor dio un paso hacia la cama, Bruno mostró los dientes y emitió un gruñido grave que resonó en la pequeña habitación. «Bruno, quieto», ordenó Javier, sorprendido por la reacción. «Disculpe, doctor, nunca se comporta así». El doctor Lugo retrocedió ligeramente con una sonrisa forzada. «No se preocupe. Los animales suelen sentirse incómodos en hospitales. Quizás sea mejor que lo mantenga fuera mientras hago la revisión». «Imposible dejarlo solo, doctor», respondió Javier. «Es un perro de servicio. Estamos en medio de un operativo y debo mantenerlo conmigo. Pero lo sujetaré. No se preocupe». Mientras el médico revisaba a doña Rosa, Bruno no dejaba de observarlo, tenso, como si estuviera frente a un sospechoso. Javier notó este comportamiento con creciente inquietud. Bruno solo reaccionaba así cuando detectaba algo que no debía estar ahí. «¿Cuál es el diagnóstico, doctor?», preguntó Javier. Manteniendo firme la correa de Bruno en su madre, sufrió lo que parece ser un colapso por insuficiencia cardíaca. «Pero hay algunos valores en sus análisis que no terminan de cuadrar», respondió Lugo revisando unos papeles. «Vamos a necesitar más estudios. Por ahora, le hemos administrado algunos medicamentos para estabilizarla». Cuando el doctor se inclinó para ajustar el goteo del suero, Bruno volvió a gruñir, esta vez más intensamente, y Javier tuvo que usar toda su fuerza para contenerlo. «¡Quieto!», ordenó nuevamente, pero una alarma se había disparado. En su interior Bruno nunca fallaba. Si algo le molestaba del doctor Lugo, había una razón al salir el médico. Javier se quedó mirando fijamente la puerta mientras acariciaba el pelaje de Bruno, que seguía inquieto. «¿Qué pasa, compañero? ¿Qué has detectado?», murmuró Javier, recordando súbitamente la operación en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez 3 semanas atrás, donde Bruno había reaccionado exactamente igual frente a un cargamento de insumos médicos que resultaron ser precursores químicos camuflados. Una enfermera entró para revisar el suero de doña Rosa, interrumpiendo sus pensamientos. «¿Hace mucho que el doctor Lugo trabaja aquí?», preguntó Javier, casualmente. «El doctor Lugo», respondió ella, frunciendo el ceño. «La verdad es que no lo conozco bien. Debe ser nuevo. Hay tantos médicos en el hospital que es difícil conocerlos a todos, especialmente con la rotación de especialistas». Esa noche, mientras doña Rosa dormía, Javier no pudo evitar sentir que algo no encajaba. Con Bruno vigilante a sus pies, sacó su teléfono y llamó a su compañero en la estación. «Ramírez, necesito un favor. Quiero que investigues todo sobre un doctor Esteban Lugo, toxicólogo, aparentemente recién incorporado,
al Hospital General. El presentimiento de que su madre no estaba enferma por casualidad comenzaba a tomar forma en su mente, mientras Bruno mantenía su mirada fija en la puerta, como esperando el regreso de una amenaza que solo él había sido capaz de detectar. La mañana siguiente amaneció nublada sobre la Ciudad de México, como si el cielo mismo compartiera la preocupación de Javier. Sentado junto a la ventana de la habitación del hospital, observaba a su madre dormitar mientras repasaba mentalmente los eventos del Aeropuerto Internacional Benito Juárez 3 semanas atrás. Aquel día, la unidad K9H había recibido un aviso de rutina para inspeccionar un cargamento procedente de Sudamérica. Bruno, como siempre, caminaba con determinación entre las cajas marcadas como material médico, equipo quirúrgico. Que estabas inquieto desde el principio, ¿verdad, compañero?, murmuró Javier, acariciando la cabeza de Bruno, que permanecía alerta a su lado. El perro había comenzado a olfatear con insistencia una caja particular. Luego se sentó frente a ella, la señal que indicaba un hallazgo positivo. Al abrir el contenedor, encontraron viales escondidos entre equipos legítimos. Él posteriormente confirmó que contenían precursores químicos utilizados para fabricar drogas sintéticas. Javier, ¿estás bien, mijo? La voz débil de doña Rosa interrumpió sus pensamientos. Aquí estoy. Mamá. Javier se acercó rápidamente a su lado. ¿Cómo te sientes? Como si me hubiera pasado encima todo el tren de Querétaro a la CDMX, respondió ella, con una sonrisa cansada. ¿Has estado aquí toda la noche? Claro que sí, no me voy a ir hasta que estés bien. El teléfono de Javier vibró. Era Ramírez. Perdona, mamá. Tengo que atender. Descansa un poco más. Javier salió al pasillo, dejando a Bruno vigilante junto a la cama. ¿Qué tienes, Ramírez? Cosas raras, Hernández. El doctor Esteban Lugo aparece en los registros del colegio médico. Tiene cédula profesional y todo, pero apenas hay información sobre su historial laboral. Lo más extraño es que, según Recursos Humanos del Hospital General, oficialmente comenzó a trabajar hace apenas 10 días, justo antes del ingreso de tu madre. 10 días. Javier sintió frío. ¿Y su especialidad? Toxicología. Como dijiste, pero no hay registro de dónde hizo la especialidad. Al colgar, Javier vio aproximarse al doctor Lugo por el pasillo. Esta vez observó con más atención zapatos italianos, demasiado caros para un médico de hospital público, un reloj que podría costar varios meses de sueldo y un ligero acento que no lograba ubicar. Buenos días, oficial Hernández, vengo a revisar a su madre, saludó Lugo con formalidad excesiva. Adelante, doctor. Al entrar en la habitación, Bruno inmediatamente se puso de pie, el pelo de su lomo erizado y un gruñido bajo en su garganta. Su perro parece tener algo personal contra mí, comentó Lugo, manteniendo distancia. Bruno es especial, doctor. Detecta cosas que los humanos no podemos, respondió Javier, estudiando la reacción del médico. Hace unas semanas, en el aeropuerto, detectó sustancias químicas escondidas que nadie más notó. Por un instante, tan breve que casi pasó desapercibido, Javier vio tensión en el rostro del doctor. Fascinante, dijo Lugo, recuperando la compostura, pero aquí solo hay medicamentos convencionales. Mientras el doctor revisaba los signos vitales de doña Rosa, Bruno no apartaba sus ojos de él, particularmente de su bata. Javier notó que el perro olfateaba insistentemente en dirección al bolsillo izquierdo del médico. ¿Qué tratamiento le está administrando exactamente?, preguntó Javier. Una combinación estándar, anticoagulantes, antiarrítmicos y un nuevo tratamiento experimental para casos como el de su madre, explicó Lugo, ajustando el gotero. Es una formulación reciente que está dando excelentes resultados experimental. No recuerdo haber firmado autorización para tratamientos experimentales. Su tía firmó los consentimientos cuando usted estaba ausente, respondió Lugo con impaciencia. Todo está en orden, oficial. Javier frunció el ceño. No tenía ninguna tía en la Ciudad de México cuando el doctor salió. Javier examinó las bolsas de suero y los medicamentos. Todo parecía normal, pero una alarma interna no dejaba de sonar en su cabeza. Javier, llamó doña Rosa. Ese doctor no me gusta cómo me mira. ¿A qué te refieres, mamá? Myra. ¿Cómo si? Dudó un momento, como si estuviera esperando que algo pase. Además, ¿hay algo familiar en él? ¿Lo conoces? No estoy segura, pero su cara. Doña Rosa se esforzó por recordar. Creo que lo vi en el aeropuerto la noche, que me sentí mal. Estaba cerca de unas cajas grandes. No llevaba bata entonces, sino un traje gris. Bruno, que había estado lamiendo la almohada donde el doctor había apoyado su brazo, ladró de repente. Tranquilo, Bruno, ordenó Javier, pero una idea tomaba forma en su mente. Mamá,
¿Recuerdas exactamente qué estabas haciendo en el aeropuerto antes de sentirte mal? Fui a recoger el paquete que me mandó tu prima de Guadalajara. Ya sabes, los dulces típicos que tanto te gustan. Mientras esperaba, vi algunas cajas en el área de carga. Me llamaron la atención porque tenían etiquetas Medestetics, pero los sellos parecían alterados. Javier sintió que el pulso se le aceleraba. Su madre, siempre observadora, podría haber visto algo que no debía. Bruno, ven acá. Llamó Javier. Sacó de su mochila una pequeña muestra sellada, un trozo de tela impregnado con el olor de los viales incautados en el aeropuerto que guardaba para entrenamientos. Bruno lo olfateó inmediatamente y comenzó a buscar por la habitación, deteniéndose junto al suero que goteaba hacia el brazo de doña Rosa Hahn. En ese momento, Javier lo supo, no era coincidencia. Su madre no había enfermado naturalmente, y el doctor Lugo tenía mucho que explicar. El reloj de pared marcaba las 3 de la tarde, cuando la doctora Camila Ríos entró a la habitación de doña Rosana, sus 28 años, con el cabello negro recogido en una coleta práctica y ojeras que delataban largas jornadas de trabajo. La joven residente de medicina interna no se parecía en nada al pulcro. Doctor Lugo llevaba su bata ligeramente arrugada y un estetoscopio colgado al cuello, junto con un portapapeles lleno de anotaciones. Buenos tardes, señora Hernández. Soy la doctora Ríos. Vengo a revisar sus signos vitales. Saludó con una sonrisa cálida antes de notar la presencia de Javier y Bruno. Disculpe, no sabía que tenía visita. No se preocupe, doctora, respondió Javier. Soy su hijo, Javier Hernández, oficial de la Policía Federal, y este es Bruno, mi compañero de la unidad K9. Para sorpresa de Javier, Bruno no mostró ninguna agresividad hacia la doctora. Al contrario, permitió que ella le acariciara la cabeza mientras revisaba el expediente de doña Rosa. ¿Puedo hablar con usted un momento, doctora? ¿En privado?, preguntó Javier, notando cómo la joven médico frunció el ceño al leer las notas de Lugo. Ambos salieron al pasillo. Bruno se quedó vigilante junto a la cama de doña Rosa. ¿Hay algo que le preocupe sobre el tratamiento de mi madre?, preguntó Javier directamente. Camila dudó un momento, mirando a ambos lados del pasillo. No debería comentar esto con familiares, pero hay inconsistencias en el expediente. El diagnóstico inicial sugiere insuficiencia cardíaca, pero los síntomas que presentó al ingresar y algunos de sus valores sanguíneos apuntan más a una intoxicación que a un problema cardíaco. Intoxicación. Javier sintió que su sospecha tomaba forma. Y el tratamiento que le está administrando el doctor Lugo. Ese es otro asunto que me preocupa, confesó Camila, bajando aún más la voz. Ha indicado un tratamiento experimental que no está en nuestros protocolos aprobados. Intenté revisar de qué se trata exactamente, pero no encontré la documentación completa. Y cuando pregunté en farmacia, me dijeron que él mismo proporcionó la medicación. Javier miró fijamente a la doctora, evaluando si podía confiar en ella. Doctora Ríos, ¿hace cuánto conoce al doctor Lugo? Conocerlo. En realidad nunca lo había visto antes de la semana pasada, respondió ella, extrañada. No participó en ninguna de las reuniones departamentales anteriores. Cuando pregunté sobre él, me dijeron que era un especialista recién incorporado. Pero esta mañana revisé la lista de personal médico autorizado para prescribir medicamentos experimentales, y su nombre no aparece. También busqué publicaciones suyas, algo común entre toxicólogos, y no encontré nada relevante. Algo en la expresión de Javier hizo que Camila se alarmara. Oficial Hernández, ¿hay algo que deba saber? Javier tomó una decisión. Bruno, mi perro, está entrenado para detectar sustancias químicas peligrosas. Ha reaccionado agresivamente cada vez que el doctor Lugo se acerca a mi madre. Creo que está utilizando algún compuesto similar a uno que detectamos recientemente en un decomiso en el aeropuerto. Los ojos de Camila se abrieron con sorpresa y luego entendimiento. Dios mío, ¿cree que alguien está envenenando intencionalmente a su madre? No lo sé con certeza, pero hay demasiadas coincidencias. Mi madre estuvo en el aeropuerto la noche que se sintió mal, cerca de un área donde pudo haber visto algo que no debía. Camila pareció procesar esta información por un momento. Necesito revisar esa medicación experimental, dijo finalmente. Si su perro está detectando algo tóxico, debemos identificarlo antes de que cause más daño. Necesito que actúe con normalidad, doctora. Si Lugo sospecha que lo estamos investigando. Entiendo perfectamente, asintió ella. Mire, puedo solicitar análisis toxicológicos más específicos como parte de un protocolo de investigación que estoy. Nadie cuestionará eso. Y también puedo revisar el sistema de seguridad para verificar cuándo exactamente comenzó a trabajar aquí.
el doctor Lugo. Regresaron a la habitación, donde doña Rosa dormitaba. Bruno seguía en su puesto, alerta pero tranquilo. Una cosa más, doctora, añadió Javier en voz baja. ¿Podría revisar quién firmó supuestamente la autorización para este tratamiento experimental? Lugo mencionó que fue mi tía, pero no tengo ninguna tía en la ciudad. Loja, de inmediato, prometió Camila. Por ahora, voy a ajustar el tratamiento básico y suspender temporalmente cualquier medicación que no pueda identificar claramente. Diré que es para realizar nuevos análisis. Mientras Camila examinaba a doña Rosa con cuidado, Javier recibió un mensaje de Ramírez han confirmado. El doctor Esteban Lugo trabajó en una clínica privada en Bogotá hasta hace 6 meses. Luego desapareció. El hombre que se hace pasar por él aquí podría ser Carlos Mendoza, conocido falsificador de medicamentos, vinculado al cartel de los Reyes. Envió foto para confirmar. La imagen que apareció en su teléfono mostraba a un hombre con el pelo más oscuro y sin lentes, pero los rasgos eran inconfundiblemente los del doctor Lugo. Javier levantó la vista hacia Camila, que en ese momento sostenía un frasco pequeño encontrado entre las pertenencias médicas junto a la cama de su madre. Oficial Hernández, llamó Camila con voz tensa. Este medicamento no tiene etiqueta oficial del hospital ni código de barras de farmacia. Bruno, como respondiendo a una señal invisible, se acercó al frasco y comenzó a gruñir. Doctora Ríos, dijo Javier con determinación, creo que acaba de encontrar la prueba que necesitábamos. La noche caía sobre la Ciudad de México, cuando Javier decidió enfrentar directamente sus sospechas. Había colocado el frasco sin etiqueta en una bolsa sellada de evidencia, y lo había enviado con un compañero de confianza al laboratorio de la Policía Federal. Bruno permanecía junto a la cama de doña Rosa, que ahora estaba bajo vigilancia discreta de otro oficial vestido de civil, en el pasillo. La doctora Camila Ríos entró apresuradamente a la habitación con el rostro pálido y varios documentos en la mano. Oficial Hernández, tenía razón, susurró, cerrando la puerta tras ella. He revisado todos los registros del hospital. El verdadero doctor Esteban Lugo existe, pero nunca ha trabajado aquí. Su credencial y firma electrónica fueron registradas en el sistema hace apenas 12 días, y los archivos fueron manipulados para crear un historial falso. Javier asintió, confirmando sus sospechas. ¿Y el consentimiento para el tratamiento experimental? Falsificado, respondió Camila, mostrándole un documento. La firma ni siquiera se parece a la de algún familiar suyo. Este es nombre de una tal María Hernández, pero fue firmado por alguien sin autorización legal. No existe ninguna María Hernández en mi familia, confirmó Javier, examinando el papel. ¿Qué más encontraste? El registro de entrada del primer día del supuesto doctor Lugo coincide exactamente con la fecha en que su madre ingresó al hospital. Y hay algo más. Camila dudó un momento antes de continuar. Revisé las grabaciones de seguridad. Hay una secuencia donde se le ve entrando a la farmacia del hospital a las 3 de la madrugada, cuando no había personal autorizado. Doña Rosa se removió en la cama, despejando lentamente. Javier, ¿qué pasa, mi hijo? Te veo ocupado. Nada, mamá, descansa, respondió él, acercándose para acomodar su almohada. Doctor, murmuró doña Rosa, intentando incorporarse. Anoche vino cuando estabas en el pasillo. Puso algo en el suero, algo que sacó de su bolsillo, no del carrito de medicamentos. Javier y Camila intercambiaron miradas de alarma. ¿Estás segura, mamá? Chance, como que me llamo Rosa Hernández Vázquez, afirmó la anciana con determinación. Y ahora recuerdo dónde lo vi antes, en el aeropuerto. Estaba supervisando unas cajas cuando me vio mirándolo fijamente. Se dio la vuelta, pero ya era tarde. Lo reconocí ahora porque tiene una cicatriz pequeña en la muñeca izquierda, justo donde termina la manga de la bata. En ese momento, el teléfono de Javier vibró con un mensaje de laboratorio. Sustancia o identificada o compuesto derivado del arsénico, mezclado con un sedante potente. Dosis pequeñas pero acumulativas. Tóxico en exposición prolongada. Doctora Ríos, necesito que cambie a mi madre de habitación inmediatamente, con un nombre diferente en el registro, ordenó Javier con voz firme. Y que nadie, absolutamente nadie, que no esté en esta habitación ahora, sepa dónde está. ¿Entendido? Puedo trasladarla a un área restringida de cuidados especiales. Asintió Camila, ya marcando una extensión en el teléfono de la habitación, mientras se preparaban para el traslado. La puerta se abrió de golpe. El doctor Lugo apareció, con una sonrisa que se congeló al ver la escena en Javier, con su placa policial ahora visible, Camila con documentos incriminatorios y Bruno en posición de ataque. Solo venía a administrar la dosis nocturna, dijo Lugo, intentando mantener la calma. Veo que están ocupados. Volveré más tarde. No se mueva, doctor Lugo,
ordenó Javier. O debería decir, Carlos Mendoza. El rostro del impostor se transformó instantáneamente. La máscara de profesionalismo cayó, revelando una mirada fría y calculadora. Oficial Hernández, está cometiendo un grave error, respondió con un acento colombiano ahora perfectamente audible. Soy un médico respetable, con todas mis credenciales en regla. Sabemos que el verdadero Esteban Lugo ha trabajado en este hospital, intervino Camila. Todos los registros fueron falsificados. Mendoza evaluó rápidamente la situación, su mirada saltando de la puerta a la ventana, calculando una posible escapatoria. Queda detenido por suplantación de identidad, falsificación de documentos médicos y, sobre todo, intento de homicidio, declaró Javier, avanzando hacia él. Con un movimiento brusco, Mendoza lanzó un carrito de instrumental médico contra Javier y salió corriendo por el pasillo. Bruno reaccionó instantáneamente, lanzándose tras él, pero Javier lo detuvo con una orden a Bruno. Quédate, protege a mamá. Por el radio, Javier alertó al oficial que vigilaba el pasillo un sospechoso en fuga. Bata blanca, dirección este, posiblemente armado y peligroso. Cuide de mi madre, doctora, pidió Javier antes de salir corriendo tras el impostor. En los pasillos del hospital se convirtieron en un laberinto, mientras Javier perseguía a Mendoza, que conocía bien las instalaciones tras días de infiltración. Lo vio doblar hacia las escaleras de emergencia, abandonando su bata blanca en el camino. Cuando Javier llegó al estacionamiento subterráneo, solo encontró una bata tirada junto a un auto con la puerta abierta. Mendoza había escapado de regreso. En la nueva habitación donde habían trasladado a doña Rosa, encontró a Bruno vigilante y a Camila, revisando los nuevos sueros, completamente limpios de cualquier sustancia sospechosa. Se escapó, admitió Javier con frustración. Pero tenemos su foto, sus huellas, en los documentos falsificados, y el medicamento que intentó administrar no llegará lejos. Lo más importante ahora es salvar a tu madre, respondió Camila. Ya he solicitado el tratamiento para contrarrestar el envenenamiento por arsénico. Si actuamos rápido, podrá recuperarse por completo. Esa noche, mientras doña Rosa dormía bajo vigilancia constante, Javier recibió una llamada de su comandante. Hernández, hemos localizado el apartamento donde se hospedaba Mendoza. Está vacío, pero dejó algo interesante, un mapa de la Ciudad de México con una bodega en Iztapalapa marcada, y encontramos esto. La foto que le enviaron mostraba varios frascos idénticos al que habían encontrado en la habitación de su madre, junto con documentos que vinculaban a Mendoza con una red internacional de falsificación de medicamentos. Mañana a primera hora llenaremos esa bodega, continuó el comandante. Te quiero ahí con Bruno, sí hay más de esas sustancias. Él las encontrará. Al colgar, Javier observó a su madre, dormida, y a Bruno, alerta a sus pies. El había tomado un giro personal, pero ahora estaba seguro no se trataba solo de un ataque contra su familia, sino de una operación criminal mucho más grande. Y por la forma en que Bruno seguía inquieto, olfateando el aire ocasionalmente, Javier sabía que esto apenas comenzaba. La madrugada trajo una llovizna fina sobre la Ciudad de México, creando un manto gris que envolvía los edificios. En el Hospital General, doña Rosa descansaba más tranquila, tras recibir el tratamiento contra el envenenamiento por arsénico. Sus signos vitales mostraban mejoría, lo suficiente para que Javier pudiera concentrarse en la siguiente fase de la investigación. Le prometo que estará bien vigilada, oficial Hernández, aseguró la doctora Camila, acomodándose los lentes, mientras revisaba el nuevo expediente médico. He asignado personalmente al personal de confianza para su cuidado, y nadie sabe que está en esta habitación, excepto nosotros. Gracias, doctora. No sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho, respondió Javier, ajustándose el chaleco antibalas bajo la chamarra de la Policía Federal. Solo hago mi trabajo, sonrió ella brevemente, aunque nunca pensé que incluiría desenmascarar a un criminal internacional haciéndose pasar por médico. Bruno, ya equipado con su arnés oficial de la unidad K9, se mantenía alerta junto a la puerta, como si supiera que pronto entrarían en acción. Javier se inclinó y le acarició detrás de las orejas. Hoy nos toca trabajo duro, compañero. La radio de Javier crepitó con la voz de su comandante, el capitán Ortega. Hernández, estamos en posición. Te esperamos en el punto de encuentro en 20 minutos. Antes de salir, Javier se acercó a la cama de su madre y le tomó la mano con suavidad. Voy a resolver esto, mamá. Descansad tranquila. Doña Rosa entreabrió los ojos, esbozando una débil sonrisa. Ten cuidado, mi hijo. Ese hombre no actúa solo, estoy segura. En el estacionamiento del hospital,
La doctora Camila lo detuvo. Un momento, oficial. Hay algo más que debería saber, dijo, entregándole una carpeta. Anoche revisé los registros de otros pacientes que han estado bajo el cuidado del falso doctor Lugo durante estos días. 3 de ellos presentaron síntomas similares a los de su madre, aunque menos severos. ¿Cree que también intentó envenenarlos? Es posible. O quizás estaba experimentando con las dosis, respondió ella, preocupada. Lo extraño es que todos son personas mayores, sin aparente conexión entre sí. He ordenado exámenes toxicológicos para todo. En secreto, pidió Javier antes de subir a su vehículo oficial, con Bruno en 30 minutos después. Un convoy de 5 vehículos de la Policía Federal se detenía a 2 cuadras de una bodega abandonada en Iztapalapa, uno de los barrios más conflictivos de la ciudad. El edificio, un viejo almacén con paredes de concreto descolorido y ventanas tapiadas, parecía inactivo, pero el humo que salía ocasionalmente de una chimenea lateral delataba presencia humana. Según nuestros informantes, esta bodega ha mostrado actividad inusual durante las últimas semanas, explicó el capitán Ortega, un hombre fornido de 50 años con cicatrices de batalla en el rostro. Camiones que entran y salen durante la madrugada, siempre con logotipos de empresas médicas distintas, pero legítimas. Exactamente como el cargamento que intercepté en el aeropuerto, observó Javier. Exacto, y mira esto. Ortega desplegó unas fotografías sobre el capó de la patrulla. En las imágenes de vigilancia se veía claramente a Carlos Mendoza, el falso doctor Lugo, supervisando la descarga de varias cajas junto a otros 3 hombres. La foto es de hace 4 días, continuó Ortega. Creemos que están usando esta bodega para almacenar y posiblemente procesar medicamentos falsificados o sustancias controladas. El plan de operativo era simple pero efectivo. Un equipo aseguraría el perímetro mientras otro, incluyendo a Javier y Bruno, entraría por el acceso principal. Un tercer grupo cubriría las salidas traseras para evitar fugas. ¿Listo, Bruno?, preguntó Javier, ajustando el transmisor en su oído. El pastor alemán respondió con un ladrido controlado, señal de que estaba preparado. A la señal de Ortega, el operativo comenzó. La puerta principal se dio con un estruendo metálico ante el ariete hidráulico. Javier entró con Bruno, seguido por 4 agentes armados. El interior de la bodega era un contraste sorprendente. Con su deteriorado exterior eran equipos modernos de empaquetado. Mesas de laboratorio y sistemas de refrigeración industrial ocupaban el espacio central. En estanterías metálicas perfectamente organizadas, cientos de cajas con logotipos de hospitales y clínicas privadas esperaban distribución. Policía Federal. Todos al suelo, gritó Ortega mientras el equipo aseguraba el primer nivel. 2 hombres intentaron huir hacia la parte trasera, pero fueron interceptados por el tercer equipo. Un tercero, vestido con bata de laboratorio, intentó destruir unos documentos antes de ser sometido. Javier, deja que Bruno haga su trabajo, ordenó Ortega. Con la orden de búsqueda, Bruno comenzó a recorrer metódicamente el almacén, olfateando cada rincón. Al llegar a una puerta, sellada en la parte posterior, el perro se sentó inmediatamente, dando su señal inequívoca. Aquí hay algo, indicó Javier. Al abrir la puerta blindada, descubrieron un laboratorio completo en equipos de síntesis química, centrífugas, campanas de extracción y, lo más alarmante, decenas de frascos idénticos al encontrado en la habitación de Doña Rosa. Dios mío, murmuró uno de los agentes. Es una fábrica completa de medicamentos falsos. Bruno continuó su búsqueda, deteniéndose frente a un refrigerador industrial. Al abrirlo, Javier sintió que el estómago se le revolvía en cientos de viales con líquidos de distintos colores, todos sin etiquetas oficiales, perfectamente organizados para su distribución. Capitán, esto es mucho más grande de lo que pensábamos, alertó Javier. No son solo medicamentos falsificados. Mire esto. En una mesa adyacente, varios documentos detallaban rutas de distribución a hospitales públicos y privados de toda la República Mexicana. Los nombres de más de 20 instituciones médicas aparecían en las listas, incluido el Hospital General donde estaba internada Doña Rosa. Es una operación nacional, concluyó Ortega, examinando los papeles, y por estas fechas llevan Messis operandi. Mientras los equipos forenses comenzaban a documentar cada hallazgo, Bruno seguía inquieto, tirando de la correa hacia un área del suelo aparentemente normal. ¿Qué pasa, Bruno?, preguntó Javier, permitiendo que el perro lo guiara. Al examinar con detenimiento, descubrieron una trampilla oculta bajo unas cajas. Al abrirla,
Una escalera de metal conducía a un sótano no registrado en los planos del edificio. Equipo 2. Conmigo, ordenó Javier, descendiendo con precaución. Bruno, siempre al frente. Lo que encontraron abajo confirmó sus peores sospechas en un área de almacenamiento masivo con sustancias químicas industriales, muchas de ellas altamente tóxicas y reguladas internacionalmente. Arsénico, cianuro, mercurio y otros compuestos peligrosos estaban etiquetados y listos para su procesamiento. Esto no es solo falsificación de medicamentos, dijo Javier mientras Bruno olfateaba insistentemente uno de los contenedores. Están fabricando venenos sofisticados, difíciles de detectar en autopsias rutinarias. El teléfono de Javier vibró con un mensaje de la doctora Camila Urgentan. Los otros 3 pacientes que mencioné tienen algo en común. Todos visitaron el aeropuerto en las últimas semanas. Uno trabaja en seguridad, otro en aduanas, y el tercero es inspector sanitario. Creo que también fueron objetivos intencionales. Todo empezaba a tener sentido. No se trataba solo de un ataque contra su madre. Doña Rosa, como los otros pacientes, había presenciado algo relacionado con esta operación criminal en el aeropuerto, y por eso intentaron silenciarla, de manera que pareciera una muerte natural. Capitán, necesitamos ampliar la investigación al aeropuerto inmediatamente, advirtió Javier. Creo que estamos ante una red de tráfico internacional que está eliminando testigos potenciales. Mientras el equipo forense catalogaba cada hallazgo en el sótano, Bruno ladró repentinamente frente a un gabinete metálico cerrado con llave. Al forzarlo, encontraron algo que heló la sangre de todos los presentes en fotografías de vigilancia de Doña Rosa y de los otros 3 pacientes del hospital, junto con sus direcciones, rutinas diarias y otros datos personales. Fueron objetivos seleccionados, confirmó Javier con la voz tensa por la rabia contenida, y esto demuestra premeditación. Bruno, siempre atento, se detuvo frente a una caja fuerte disimulada en la pared. Los técnicos tardaron casi 1 hora en abrirla, revelando su contenido en pasaportes falsos, grandes cantidades de efectivo en diferentes divisas, y, lo más importante, un libro de contabilidad detallando contactos, pagos y operaciones en varios países de América Latina. Mientras evaluaban los hallazgos, la radio de Javier crepitó. Hernández, tenemos una alerta del Hospital General. Era la voz urgente del oficial que había dejado vigilando a su madre. Intentaron entrar a la habitación donde trasladaron a su madre. Un sujeto con credenciales falsas de personal médico. El corazón de Javier dio un vuelco. ¿Mi madre? ¿Está bien? Sí. La doctora Ríos descubrió la falsificación a tiempo. El sospechoso huyó, pero tenemos su imagen en las cámaras de seguridad. Envíenla inmediatamente, ordenó, intercambiando una mirada preocupada con Ortega. Segundos después, la imagen llegó a su teléfono. Era uno de los hombres que aparecía junto a Mendoza en las fotos de vigilancia. Capitán, esto no ha terminado, dijo Javier con determinación. Hemos descubierto su operación, pero siguen tras los testigos, y mi madre sigue siendo un objetivo. Bruno, como sintiendo la tensión, emitió un gruñido bajo mientras miraba hacia la salida, como si entendiera que la verdadera batalla apenas comenzaba. La luna apenas se asomaba entre los nubarrones que cubrían la Ciudad de México aquella noche. El reloj digital en la pared de la habitación 407, ahora convertida en una fortaleza improvisada, marcaba las 2:18 de la madrugada. El silencio característico de la noche hospitalaria solo era interrumpido por el pitido constante de los monitores y el ocasional crujido de las botas de Javier al cambiar de posición junto a la ventana. Doña Rosa dormía bajo los efectos de los medicamentos que contrarrestaban el envenenamiento. Su rostro, iluminado tenuemente por la luz azulada de los monitores, mostraba un color más saludable. La doctora Camila Ríos había insistido en quedarse también, revisando constantemente los signos vitales y ajustando el goteo del suero, que ahora, con certeza, solo contenía medicamentos legítimos. Deberías descansar un poco, susurró Camila, acercándose a Javier con una taza de café. Llevas más de 30 horas sin dormir. No puedo, respondió él, aceptando la taza. No hasta que estén todos tras las rejas. Bruno, echado estratégicamente entre la puerta y la cama de Doña Rosa, mantenía las orejas erguidas, alerta a cualquier extraño en el pasillo. El operativo en la bodega había sido un éxito, pero la amenaza persistía. Carlos Mendoza, el falso doctor Lugo, seguía prófugo, y el intento frustrado de acceder a la habitación de Doña Rosa esa tarde demostraba
que no habían renunciado a eliminar testigos. El análisis preliminar de las sustancias encontradas en la bodega confirma nuestras sospechas, comentó Javier, revisando los informes recién llegados a su teléfono. Estaban fabricando no solo medicamentos falsos, sino también venenos sofisticados, diseñados para imitar los síntomas de enfermedades comunes. Eso explica por qué los síntomas de tu madre parecían inicialmente un problema cardíaco, asintió Camila. Estas sustancias están formuladas para no despertar sospecha, provocando fallos orgánicos que cualquier médico atribuiría a causas naturales en pacientes de edad avanzada. El radio en el cinturón de Javier crepitó suavemente. Egwe 1, en posición, sin novedad, reportó la voz del oficial apostado en el pasillo. Eguela 2, perímetro sur asegurado, respondió otro desde el estacionamiento. Javier se acercó a la ventana, observando las sombras del personal médico, que se movía por el patio interior del hospital. La seguridad se había reforzado, pero él sabía mejor que nadie que las organizaciones criminales siempre encontraban grietas en cualquier sistema. ¿Qué clase de gente usa hospitales para distribuir venenos?, murmuró Camila, revisando. El gotero de Doña Rosa, el tipo de gente que ve una oportunidad de negocio en cualquier parte, respondió Javier con amargura. Los hospitales son perfectos, acceso a químicos, registros que pueden manipularse, pacientes vulnerables, y si alguien muere, rara vez se investiga a fondo. Un leve gemido de Doña Rosa interrumpió la conversación. La anciana abrió los ojos, lentamente, intentando enfocar la mirada en la penumbra de la habitación. «Javier, ¿eres tú mi hijo?» «Aquí estoy, mamá», respondió él, acercándose a la cama y tomando su mano. «¿Cómo te sientes?» «Como si me hubiera arrollado el camión de la basura», intentó bromear ella con voz débil, pero más clara que en días anteriores, pero mejor que ayer. Bruno, al escuchar la voz de Doña Rosa, se acercó y apoyó suavemente el hocico en el borde de la cama. La anciana sonrió, acariciándole la cabeza. «Mi guardián», murmuró. Él supo desde el principio que algo andaba mal, ¿verdad? «Así es. Mamá, Bruno nunca falla». La radio de Javier volvió a crepitar, esta vez con un tono más urgente. «Águila 1 a Central. Tenemos movimiento sospechoso en el ala este, segundo piso. 3 individuos con uniformes médicos acaban de ingresar, pero no aparecen en el registro de personal del turno nocturno». Javier intercambió una mirada con Camila, que inmediatamente comenzó a preparar el traslado de Doña Rosa. «Prepárate para moverla si es necesario», indicó Javier. «Voy a verificar». «No te preocupes, tengo un protocolo de emergencia listo», aseguró ella. Antes de salir, Javier se acercó a Bruno y le dio una orden específica a Bruno. «Protege, quédate con ella». El perro respondió posicionándose firmemente junto a la cama. En alerta máxima, Javier desenfundó su arma y salió al pasillo, donde el oficial de guardia ya estaba en comunicación con los demás puntos de seguridad. «Están subiendo por la escalera de servicio», informó el oficial. «El equipo de seguridad del hospital está bloqueando los ascensores». «Bien, que nadie se acerque a ellos sin identificarse primero. Podrían estar armados», ordenó Javier. En ese momento, las luces del pasillo parpadearon y se apagaron, dejando solo la iluminación de emergencia. Segundos después, se escuchó el chasquido característico de las cerraduras electrónicas al resetearse. «Es una falla del sistema», alertó el oficial. «Han cortado la energía principal». Javier regresó corriendo a la habitación 407 Ana al entrar. Encontró a Camila desconectando rápidamente a Doña Rosa de los monitores para preparar su evacuación. «Están manipulando los sistemas del hospital», advirtió Javier. «Debemos moverla ahora». Bruno gruñó, mirando fijamente hacia la puerta, sus orejas moviéndose hacia adelante, captando sonidos inaudibles para los humanos. «Alguien viene», susurró Javier, posicionándose estratégicamente en un ángulo muerto junto a la entrada, haciendo una señal a Camila para que continuara preparando a Doña Rosa. En pasos apresurados se acercaron por el pasillo. Javier contuvo la respiración contando mentalmente. 1, 2, 3 personas se aproximaban con sigilo. La puerta se abrió lentamente y una silueta se asomó, escudriñando la penumbra de la habitación. Antes de que Javier pudiera actuar, Bruno saltó como un relámpago, derribando al intruso con un ataque preciso al brazo que sostenía lo que parecía ser una jeringa. El hombre gritó, alertando a sus compañeros, que irrumpieron inmediatamente en la habitación. «Policía Federal, al suelo», gritó Javier, encañonando al segundo intruso, que intentaba sacar algo de su bata. El tercer hombre, al ver la situación,
Intentó huir, pero fue interceptado en el pasillo por los oficiales que acudían al escuchar el alboroto en segundos. Los 3 intrusos estaban sometidos en el suelo. Necesito luz, aquí exigió Javier. Un oficial encendió una linterna potente, revelando a 3 hombres vestidos con batas médicas y cubrebocas. Uno de ellos, el que Bruno había atacado, sangraba profusamente del antebrazo derecho y había dejado caer una jeringa que rodó bajo la cama. «Busquen eso», ordenó Javier, señalando la jeringa, y con cuidado, podría contener veneno. Mientras esposaban a los intrusos, Javier examinó sus credenciales en falsificaciones de alta calidad, pero con inconsistencias en los códigos de barras que un ojo entrenado podía detectar. «¿Quién los envió?», interrogó Javier al que parecía el líder, un hombre de unos 40 años, con una cicatriz apenas visible cerca del ojo izquierdo. El hombre mantuvo la mirada desafiante y los labios sellados. «Te conviene hablar», insistió Javier. «Intento de homicidio, suplantación de identidad, allanamiento. Estás viendo, mínimo 30 años de cárcel». La energía volvió repentinamente, iluminando la escena caótica en la habitación. Camila, que había permanecido protegiendo a doña Rosa durante el enfrentamiento, señaló la jeringa que un oficial acababa de recuperar con guantes. «Necesito analizar eso inmediatamente». Bruno seguía vigilando a los detenidos, particularmente al hombre que había atacado, como si percibiera que era el más peligroso de los 3. Uno de los oficiales se acercó a Javier con un descubrimiento. «Encontramos esto en sus bolsillos», dijo, mostrando un teléfono satelital y una lista con números de habitaciones, incluyendo la original de doña Rosa y las de los otros pacientes identificados como posibles objetivos. «Llévenlos a la central», ordenó Javier. «Interrogatorio completo. Y quiero sus huellas comparadas con las encontradas en la bodega de Iztapalapa». Mientras sacaban a los detenidos, el capitán Ortega apareció en la puerta con expresión grave. «Hernández, tenemos información crítica. Acaban de interceptar una llamada de Mendoza. No está solo en esto. Hay alguien más, alguien grande detrás de toda la operación. Tenemos un nombre. Mejor aún, tenemos una dirección». En inteligencia rastreó la llamada hasta una mansión en Las Lomas. Y adivina qué, está registrada a nombre de Juan Ignacio Verástegui. Javier sintió que se le helaba la sangre. Verástegui era un empresario farmacéutico conocido, dueño de varias clínicas privadas y con contactos políticos de alto nivel. «Esto acaba de volverse mucho más complicado», murmuró. Bruno, como sintiendo la tensión, se acercó a Javier, buscando instrucciones. El oficial acarició su cabeza, agradeciendo silenciosamente su intervención, que había salvado la vida de doña Rosa. «La buena noticia», continuó Ortega, «es que el juez ya firmó la orden de cateo para la mansión de Verástegui. Entramos al amanecer». Camila, que había estado examinando la jeringa bajo la luz, levantó la mirada con expresión alarmada. «Esto no es solo veneno», dijo. «Es una versión concentrada de lo que le estaban administrando a tu madre. Una sola dosis habría sido letal, causando un paro cardíaco instantáneo que cualquier médico habría atribuido a causas naturales». Doña Rosa, ahora completamente despierta tras el alboroto, miró a su hijo con preocupación. «Ten cuidado, Javier. CESH tiene tanto poder como dices». «No te preocupes, mamá», la tranquilizó L.A. «Esto termina hoy. Bruno y yo nos encargaremos». Mientras los primeros rayos del amanecer se filtraban por la ventana, Javier sabía que se enfrentaban no solo a criminales, sino a un sistema corruptible que había permitido que esta operación prosperara. Pero con cada pieza del rompecabezas que encajaba, estaban un paso más cerca de desmantelar una de las redes de crimen organizado más sofisticadas y peligrosas que había enfrentado. Y Bruno, siempre vigilante, parecía entender perfectamente la magnitud del desafío que tenían por delante. El sol de la mañana entraba oblicuamente por las ventanas de la nueva habitación, a la que habían trasladado a doña Rosa después del ataque nocturno. Ubicada en un área restringida del hospital con acceso controlado y vigilancia permanente, ofrecía una seguridad que no habían tenido hasta ahora. Javier observaba a su madre, que parecía más fuerte y lúcida que en días anteriores. El tratamiento contra el envenenamiento por arsénico comenzaba a mostrar resultados positivos. Doña Rosa estaba sentada en la cama, con varias almohadas acomodadas en su espalda y un color más saludable en sus mejillas. Bruno descansaba a sus pies, como si hubiera decidido que ese era precisamente su lugar en el mundo. «Necesito que me cuentes exactamente qué viste en el aeropuerto, mamá», pidió Javier, acercando una silla junto a la cama. «Cada detalle podría ser importante». Doña Rosa suspiró, acariciando distraídamente el pelaje de Bruno,
mientras ordenaba sus recuerdos. Fue hace 2 semanas, cuando fui a recoger el paquete que me mandó tu prima Lucía desde Guadalajara. Comenzó ella con la voz, todavía algo débil, pero clara. Llegué temprano porque sabes cómo me gusta tener tiempo de sobra. El paquete aún no estaba listo para entrega, así que decidí esperar en la cafetería del aeropuerto. ¿En qué terminal estabas?, preguntó Javier tomando notas. En la terminal 2, cerca del área de carga internacional. La cafetería tiene grandes ventanales que dan al patio de maniobras, explicó la anciana. Estaba mi café cuando vi algo extraño en 3 camiones con logotipos de distintos hospitales. Estaban siendo cargados con cajas que no venían de los aviones de carga habitual, sino de una zona restringida. Javier asintió. Bruno levantó la cabeza, como si también estuviera atento al relato. Lo que me llamó la atención fueron los sellos de las cajas. Continuó doña Rosa. Durante 40 años, trabajé en el Ministerio de Salud revisando documentación de importaciones médicas. ¿Recuerdas? Conozco perfectamente cómo deben lucir los sellos oficiales de la Secretaría de Salud y de la COFEPRIS. ¿Y viste algo irregular en esos sellos?, deduyó Javier. Exacto. Los sellos tenían el águila ligeramente inclinada y el código de barras en la posición incorrecta. Son detalles pequeños, pero definitivos, explicó doña Rosa con la precisión de alguien que ha pasado décadas verificando documentos oficiales. Me acerqué un poco más a la ventana para estar segura, y fue entonces cuando lo vi. ¿A quién? Al falso doctor, a ese tal Mendoza. No llevaba bata entonces, sino un traje gris elegante. Estaba supervisando la carga, verificando unas listas y dando órdenes a los trabajadores. Cuando notó que lo estaba observando fijamente, se quedó mirándome. Nuestros ojos se encontraron, y supe, inmediatamente, que había visto algo que no debían. Doña Rosa hizo una pausa, tomando un sorbo de agua antes de continuar. Intenté actuar con naturalidad, pero era demasiado tarde. Lo vi hablar por teléfono mientras me señalaba discretamente. Decidí salir de ahí, recogí el paquete lo más rápido que pude, y tomé un taxi a casa. Esa misma noche comencé a sentirme mal. ¿Crees que te siguieron hasta la casa?, preguntó Javier, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Estoy segura. Al día siguiente, antes de desmayarme, noté que alguien había entrado al departamento. Nada estaba robado, pero mis medicamentos para la presión habían sido manipulados. Las cápsulas tenían un color ligeramente distinto. Bruno gruñó suavemente, como si entendiera la gravedad de lo que estaba escuchando. ¿Por qué no me llamaste inmediatamente, mamá?, preguntó Javier, intentando contener la frustración en su voz. Doña Rosa le dirigió una mirada que mezclaba ternura y determinación, porque sabía que vendrías corriendo y te pondrías en peligro. Preferí hacer mi propia investigación primero. Comencé a buscar información sobre irregularidades en las importaciones médicas recientes. Encontré varios reportes de efectos secundarios inusuales en medicamentos distribuidos a hospitales públicos. Siempre la investigadora, sonrió Javier, con orgullo y preocupación a partes iguales. Envié un correo anónimo a la COFEPRIS con mis sospechas, pero al día siguiente sufrí el colapso que me trajo aquí. Continuó doña Rosa. A lo último que recuerdo antes de despertar en el hospital fue sentir un mareo intenso mientras revisaba unos documentos en mi escritorio. La puerta se abrió y entró la doctora Camila Ríos, con un expediente en las manos y expresión de urgencia. Oficial Hernández, tenemos los resultados completos de los análisis de los otros pacientes, anunció. Todos presentan el mismo patrón de envenenamiento que su madre, aunque en diferentes etapas, y hemos identificado el compuesto exacto en la jeringa que intentaron utilizar anoche. Camila extendió un informe de laboratorio con gráficos y análisis químicos detallados. Es una mezcla sofisticada de arsénico y compuestos digitálicos que imitan perfectamente un fallo cardíaco, prácticamente indetectable en una autopsia estándar, explicó. Quien diseñó esto tiene conocimientos avanzados de toxicología y farmacología. Alguien como Verástegui, dueño de uno de los laboratorios más grandes del país, comentó Javier. Doña Rosa se inclinó hacia adelante con repentina agitación. Juan Ignacio Verástegui, farmacéutica Continental. Él mismo, confirmó Javier. ¿Lo conoces? Por supuesto que lo conozco, exclamó doña Rosa con indignación. Hace 15 años, cuando yo trabajaba en el ministerio, su laboratorio presentó solicitudes para importar compuestos que estaban en una zona gris regulatoria. Yo rechacé personalmente 3 de sus solicitudes por documentación sospechosa. Me amenazó con demandarme, pero no prosperó porque la evidencia de falsificación
era contundente. Javier y Camila intercambiaron miradas de sorpresa. ¿Estás diciendo que Barostigui tiene un historial de intentar importar sustancias reguladas ilegalmente?, preguntó Javier. No solo eso, continuó doña Rosa, mientras Bruno se sentaba alerta, como percibiendo la importancia de la conversación. Descubrimos que estaba falsificando certificaciones internacionales para medicamentos oncológicos. Logramos bloquearlo, pero utilizó sus influencias políticas para silenciar el caso. Nunca llegó a los tribunales. Why? Ahora parece que ha retomado sus operaciones a mayor escala, concluyó Camila. El teléfono de Javier sonó. Era el capitán Ortega Hernández. Estamos en posición frente a la mansión de Barostigui. El equipo táctico está listo. ¿Vienes con Bruno? En camino, respondió Javier. Y capitán, tenemos nueva information. Mi madre trabajó en el Ministerio de Salud y tiene antecedentes de enfrentamientos con Barostigui por importaciones ilegales hace 15 años. Esto podría ser personal, no solo para silenciar testigos accidentales. Hizo muchas cosas, respondió Ortega. Nuestros informantes dicen que Barostigui planea salir del país esta tarde. Tiene un jet privado listo en un hangar de Toluca. Al colgar, Javier se acercó a su madre y le tomó ambas manos. Mamá, necesito que me digas todo lo que recuerdes sobre Barostigui, sus operaciones y sus contactos. Mientras tanto, Camila se quedará contigo y 2 oficiales vigilarán la puerta. No saldrán de aquí hasta que todo esto termine. Doña Rosa asintió con la mirada llena de determinación. Ve a atraparlo, mi hijo, y ten cuidado. Barostigui no es solo un criminal, es un hombre con contactos en los niveles más altos del gobierno. No confíes en nadie que no conozcas personalmente. Mientras Javier se preparaba para salir, Bruno ya estaba en la puerta, tenso y listo para la acción, como anticipando lo que vendría. Cuídamelo, pidió doña Rosa a Javier, mirando a Bruno con cariño. Es un héroe, ¿sabes? Si no fuera por él, yo no estaría contándote esto ahora, lo sé. Mamá, sonrió Javier. Es el mejor compañero que he tenido. Al despedirse, Javier sintió que todas las piezas empezaban a encajar. Lo que había comenzado como el misterioso colapso de su madre, ahora se revelaba como parte de una operación criminal de envergadura nacional, con raíces en el pasado y conexiones en las más altas esferas. Bruno, como siempre, trotaba fielmente. A su lado juntos se dirigían a enfrentar no solo a un criminal, sino a un sistema que permitía que personas poderosas operaran por encima de la ley. Vamos a terminar con esto, compañero, murmuró Javier mientras salían del hospital hacia la operación más importante de sus carreras. El convoy de la Policía Federal avanzaba a toda velocidad por el periférico, dirigiéndose hacia las lomas de Chapultepec, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Javier, sentado en el asiento del copiloto con Bruno vigilante a sus pies, repasaba mentalmente toda la información, mientras el capitán Ortega conducía con expresión tensa. El cateo a la mansión de Barostigui está autorizado, pero tenemos que ser impecables con el procedimiento, explicó Ortega. Este tipo tiene abogados capaces de desestimar cualquier evidencia por el más mínimo error procesal. ¿Quién más sabe sobre este operativo?, preguntó Javier, recordando la advertencia de su madre sobre los contactos de Barostigui. Solo nuestro equipo inmediato y el juez que firmó la orden. Quise informar al comisionado hasta tener todo listo, respondió Ortega, tomando una salida del periférico. Esta operación es demasiado sensible. El radio del vehículo crepitó con un mensaje urgente. Águila líder, tenemos información de última minuto. El objetivo, no, está en la residencia principal. Un vehículo registrado a su nombre acaba de ser detectado entrando a un almacén en Santa Fe. Parece ser una reunión no programada. ¿Santa Fe? Ortega frunció el ceño. Ese no era el plan. Coordenadas exactas. Mientras recibían la nueva ubicación, Javier recordó algo de los documentos encontrados en la bodega de Iztapalapa. Capitán, en los registros que incautamos había menciones a una instalación secundaria en Santa Fe. Creíamos que era solo un punto de distribución, pero podría ser algo más importante. Bruno se puso alerta, como si percibiera el cambio de planes. Ortega hizo un giro brusco, reorientando el convoy hacia el oeste de la ciudad. Todos los equipos, cambio de objetivo, ordenó por la radio. Nos dirigimos a Santa Fe. Mantenga comunicación encriptada y estén atentos a posibles emboscadas. El nuevo destino era un complejo industrial aparentemente abandonado, rodeado por modernos edificios corporativos y centros comerciales de lujo. La zona, uno de los desarrollos más caros de la ciudad, ofrecía un contraste perfecto. Nadie sospecharía
de actividades ilegales en un área de tan alto perfil. Al llegar, el convoy se detuvo a una distancia prudente. El complejo constaba de 3 grandes almacenes con fachadas deterioradas que ocultaban su verdadero propósito. Cámaras de seguridad de última generación discretamente instaladas vigilaban el perímetro. En el estacionamiento podían verse varios vehículos de lujo, incluida una Suburban blindada con vidrios polarizados que, según la base de datos, pertenecía a Baristigui. «Parece que nuestro amigo está en casa», murmuró Ortega, observando, a través de binoculares. «¿Cómo quieres proceder, Javier?» Javier analizó la situación. La estructura de los almacenes sugería múltiples entradas y posibles rutas de escape. Bruno puede rastrear tanto sustancias químicas como a Mendoza. Conoce su olor, explicó Javier. Propongo un enfoque en 2 frentes. El equipo táctico asegura el perímetro, mientras Bruno y yo entramos por la parte trasera para localizar a Verástegui o a Mendoza. El plan se puso en marcha inmediatamente. Mientras el equipo táctico se preparaba, Javier equipó a Bruno con su chaleco antibalas canino y revisó su propio equipo. Esta vez no llevaba la correa. Necesitaba que Bruno tuviera libertad total. «Tim, escucha, compañero», le dijo a Bruno, mirándolo a los ojos. «Vamos a buscar al hombre malo, el que lastimó a mamá Rosa. ¿Entiendes?» Bruno respondió con un suave ladrido. Su mirada inteligente fija en Javier. De 5 años juntos, la comunicación entre ellos iba mucho más allá de simples órdenes. Con el perímetro asegurado, Javier y Bruno se deslizaron hacia la parte posterior del complejo. Una cerca metálica oxidada cedió fácilmente, permitiéndoles acceder a un callejón estrecho entre 2 de los almacenes. Bruno avanzaba olfateando metódicamente el aire, mientras guiaba a Javier. De repente, el pastor alemán se detuvo, tensando todo su cuerpo y mirando fijamente una puerta lateral apenas visible. Había detectado algo. «¿Qué es?» «Bruno», susurró Javier. «Las sustancias son nuestro objetivo». Bruno ladró suavemente 2 veces, la señal que habían entrenado para indicar presencia humana. Con extrema precaución, Javier se aceptó. La puerta estaba entreabierta, lo que parecía una negligencia improbable en una operación tan sofisticada. Una trampa, o quizás la reunión había sido tan urgente que descuidaron la seguridad. «Águila 2 a todas las unidades», murmuró Javier en su radio. «Posible punto de entrada localizado en el lado este del almacén 3 en Bruno. Ha detectado presencia humana. Procederemos con cautela». La respuesta llegó en un susurro electrónico en recibido. «Equipos en posición luz verde para proceder». Javier dio la señal a Bruno para avanzar. El perro se deslizó por la abertura como una sombra, seguido por su compañero humano. El interior estaba sorprendentemente bien iluminado, revelando no un almacén abandonado, sino una moderna instalación logística. Estanterías metálicas se elevaban hasta el techo, cargadas con cajas etiquetadas en varios idiomas. Al fondo, una zona que parecía una oficina improvisada mostraba actividad. Bruno se pegó al suelo, avanzando en modo silencioso, guiando a Javier entre las estanterías. A medida que se acercaban, las voces se volvían más claras. Una de ellas, autoritaria y precisa, debía ser Verástegui. La otra, con ese acento colombiano apenas perceptible, era sin duda Carlos Mendoza. «No podemos permitirnos más errores», decía la voz autoritaria. «La operación en el Hospital General ha sido un desastre. Ahora la policía tiene la bodega de Iztapalapa y 3 de nuestros hombres. Los hombres no hablarán», respondió Mendoza, «y aún no han conectado esta instalación con nuestra operación». «No. Entonces, ¿por qué trasladé la reunión aquí a última hora? Mis fuentes me informan que había un operativo dirigiéndose a mi residencia. Alguien filtró información». Bruno se detuvo abruptamente, olfateando con mayor intensidad. Javier siguió su mirada y entendió de inmediato. A la derecha de la oficina improvisada, parcialmente oculto por Longhouse, se encontraba el mayor cargamento de medicamentos falsificados y sustancias químicas que había visto jamás. Cintos de cajas, todas con logotipos de hospitales públicos y privados, listas para ser distribuidas por todo el país. «Necesito garantías de que el envío a Centroamérica saldrá según lo planeado», continuó Verástegui. «Nuestros socios en Guatemala están impacientes. Los documentos de exportación están perfectos, y el cargamento pasará como equipo médico donado. Nadie revisa donaciones humanitarias a fondo». Javier había escuchado. «Suficiente». Con extremo cuidado, retrocedió junto con Bruno para informar al equipo táctico sobre lo que habían descubierto. Sin embargo, al girar para regresar, Bruno repentinamente gruñó,
mirando hacia un punto entre las estanterías. Un guardia armado los había descubierto. ¡Intrusos!, gritó el hombre, levantando su arma. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Javier se lanzó detrás de una columna, mientras Bruno, entrenado para estas situaciones, atacaba directamente al guardia, derribándolo antes de que pudiera disparar. La alarma, sin embargo, ya estaba dada. Todas las unidades, entren ahora. Repito, entren ahora, ordenó Javier por la radio, mientras escuchaban gritos y movimiento frenético desde la oficina. El sonido de puertas siendo derribadas resonó por todo el almacén, mientras el equipo táctico irrumpía desde múltiples puntos. Javier, con Bruno nuevamente a su lado, avanzó hacia la oficina, pero se encontró con una ráfaga de disparos que lo obligó a cubrirse. Policía Federal, están rodeados, tiren sus armas, gritó, identificándose oficialmente. Más disparos respondieron a su advertencia. Bruno, tenso, pero controlado, esperaba la señal de su compañero. Esta no era su primera situación de fuego cruzado. El entrenamiento de la unidad K9 y incluía específicamente escenarios de alto riesgo. El intercambio de disparos se intensificó, mientras el equipo táctico avanzaba metódicamente, asegurando cada sección del almacén. De repente, Bruno levantó la cabeza hacia una salida de emergencia lateral, apenas visible detrás de unas cajas. Alguien intentaba escapar por allí. Águila 2 a todas las unidades. Posible fuga por salida. Alertó Javier, siguiendo a Bruno, que ya corría en esa dirección. Al doblar la esquina, vieron a dos hombres corriendo hacia un vehículo estacionado cerca de la salida. Uno de ellos, vestido con un impecable traje azul marino, debía ser Verástegui. El otro, que intentaba cubrirlo, era indudablemente Carlos Mendoza. ¡Alto! ¡Policía Federal!, gritó Javier, apuntando su arma. Mendoza respondió disparando, mientras empujaba a Verástegui hacia el vehículo. Sin tiempo para pensar, Javier dio la orden a Bruno. Detén. Como una flecha, Bruno se lanzó hacia adelante, esquivando los disparos con agilidad sobrenatural. Mendoza intentó apuntar al perro, pero antes de que pudiera hacerlo, Bruno saltó, impactando directamente contra su pecho y derribándolo con fuerza sobre el pavimento. Verástegui, viendo caer a su guardaespaldas, sacó un arma de su chaqueta y apuntó a Javier. No llegó a disparar. Un certero tiro del equipo táctico, que acababa de llegar al punto, lo hirió en el hombro, haciéndole soltar el arma mientras caía de rodillas, gritando de dolor y rabia. En cuestión de minutos, el complejo entero estaba asegurado. Verástegui y Mendoza, esposados y bajo custodia, eran escoltados hacia los vehículos policiales. Bruno, sentado junto a Javier, observaba la escena con la satisfacción tranquila del deber cumplido. El capitán Ortega se acercó, contemplando el enorme cargamento descubierto. Esto es increíble, comentó, revisando algunas cajas. Medicamentos falsos, precursores químicos, para drogas sintéticas, venenos especializados. Hay material aquí para matar a miles de personas. Un oficial se aproximó con una laptop encontrada en la oficina. Capitán, debe ver esto. Son registros completos, en rutas de distribución, contactos internacionales, cuentas bancarias offshore, incluso listas de funcionarios públicos, a quienes Verástegui pagaba para mirar hacia otro lado. Javier se acercó para examinar la pantalla, pero su atención fue captada por un documento particular, una lista de objetivos prioritarios. El nombre de Rosa Hernández aparecía en primer lugar, seguido por los otros pacientes del hospital, que habían sido envenenados. Todos tenían algo en común. Habían visto o sabían algo que podía comprometer la operación. No era solo por silenciar testigos accidentales, comprendió Javier. Mi madre era un objetivo específico. Por su pasado en el Ministerio de Salud conocía los métodos de Verástegui y podía identificar sus falsificaciones. Mientras los equipos forenses comenzaban a catalogar la evidencia, Javier se arrodilló junto a Bruno, acariciando su pelaje con profunda gratitud. Lo logramos, compañero. Mamá está a salvo ahora. Bruno respondió con un suave ladrido, como si entendiera perfectamente el significado de sus palabras. Juntos habían desentrañado una conspiración que se extendía más allá de las fronteras de México, salvando no solo a doña Rosa, sino potencialmente a miles de pacientes que habrían recibido medicamentos falsificados. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, Javier hizo una llamada que había estado esperando hacer desde el principio. Doctora Ríos, puede decirle a mi madre que ya todo terminó. Hemos capturado a Verástegui y a Mendoza, y tenemos todas las pruebas que necesitamos. La operación había sido un éxito.
Pero Javier sabía que este era solo el comienzo de un caso que sacudiría los cimientos del sistema de salud y revelaría una red de corrupción que llegaba a los niveles más altos. Con Bruno, fielmente a su lado, estaba listo para enfrentar lo que viniera a continuación en la sala de interrogatorios de la Fiscalía, especializada en delincuencia. Organizada parecía más pequeña de lo habitual, bajo la intensa luz fluorescente. Juan Ignacio Verástegui, con su traje ahora arrugado y un vendaje visible bajo la manga donde había recibido el disparo, mantenía una expresión impasible. Frente a él, el capitán Ortega y Javier Hernández esperaban pacientemente, dejando que el silencio hiciera su trabajo. Bruno, excepcionalmente autorizado a estar presente en el interrogatorio, permanecía sentado junto a Javier, su mirada fija en Baristigui, como si pudiera ver a través de su fachada de calman señor Baristigui. Su situación es extremadamente grave, comenzó Ortega, abriendo una carpeta llena de documentos. Tenemos pruebas sólidas de su participación en una red internacional de tráfico de medicamentos falsificados, importación ilegal de sustancias controladas y al menos 5 intentos de homicidio, incluyendo el de la señora Rosa Hernández. Verástegui ajustó su postura, manteniendo una sonrisa tenue. Mis abogados estarán aquí en cualquier momento, respondió con una voz sorprendentemente serena. Todo lo que han encontrado tiene explicaciones perfectamente legales. Soy un empresario respetable con décadas de trayectoria en la industria farmacéutica. Javier deslizó sobre la mesa fotografías de las sustancias encontradas en el almacén de Santa Fe. Y esto también tiene una explicación legal. Arsénico concentrado cianuro, precursores químicos para drogas sintéticas, todo etiquetado con los logos de su empresa, listo para ser distribuido a hospitales como medicamentos legítimos. El empresario ni siquiera miró las fotografías. No tengo conocimiento de esos materiales. Si fueron encontrados en alguna propiedad vinculada a mis empresas, claramente fueron plantados allí, o son responsabilidad de empleados corruptos, actuando sin mi autorización. Bruno gruñó suavemente, como si detectara la falsedad en sus palabras. Baristigui miró al perro con una mezcla de desdén y nerviosismo, apenas perceptible en su cómplice. Carlos Mendoza, ya está hablando. Intervino Ortega, presionando un botón que activó una grabación de audio. Quizás quiera escuchar lo que tiene que decir sobre usted. La voz de Mendoza llenó la sala. Baristigui lo planeó todo. Lleva años dirigiendo esta operación. Yo solo soy un empleado siguiendo órdenes. Él personalmente identificó a Rosa Hernández como un objetivo prioritario después de reconocerla en el aeropuerto. Dijo que era una vieja enemiga que podía arruinarlo todo. El rostro de Baristigui se endureció momentáneamente antes de recuperar su máscara de indiferencia. Mentiras desesperadas de un criminal intentando reducir su condena, comentó con desdén. No conocía a esa mujer hasta que ustedes la mencionaron. Javier sintió que la rabia crecía en su interior, pero la controló. Sabía que Baristigui era un experto manipulador, acostumbrado a salirse con la suya. Mi madre trabajó durante 40 años en el Ministerio de Salud, dijo Javier, inclinándose hacia adelante. Hace 15 años, ella personalmente bloqueó sus intentos de importar sustancias ilegales. Tenemos los registros, señor Verástegui. Y ahora, cuando ella lo reconoció en el aeropuerto supervisando su nueva operación ilegal, decidió eliminarla. Por primera vez, un destello de preocupación cruzó los ojos del empresario. Eso es absurdo. No recuerdo ningún incidente con funcionarios del ministerio hace tanto tiempo. Ortega sacó otro documento de la carpeta. Esta es una lista encontrada en su computadora personal en objetivos prioritarios. Se titula Rosa Hernández encabeza la lista, seguida por otros testigos potenciales. Junto a cada nombre hay instrucciones detalladas sobre cómo administrar el veneno para que parecieran muertes naturales. Verástegui guardó silencio por primera vez, evaluando sus opciones. Solicito formalmente la presencia de mis abogados antes de continuar. Por supuesto, asintió Ortega. Están en camino. Mientras tanto, quizás le interese saber que hemos congelado todas sus cuentas bancarias, tanto en México como en el extranjero. Y nuestros colegas en Guatemala acaban de interceptar un cargamento completo de medicamentos falsificados vinculado a su empresa. El interrogatorio continuó durante horas. Mientras tanto, en otra sala, el equipo de la Fiscalía analizaba la montaña de evidencia recolectada. La operación había resultado ser mucho más extensa de lo imaginado, involucrando a funcionarios de aduanas, personal hospitalario e incluso algunos políticos. En el Hospital General, doña Rosa recibía la visita de la doctora Camila Ríos, quien le traía buenas noticias sobre su recuperación. Sus valores sanguíneos están mejorando notablemente, señora Hernández,
explicó Camila, revisando los últimos análisis. El tratamiento está funcionando perfectamente. En unos días podrá irse a casa. ¿Han sabido algo de mi hijo?, preguntó doña Rosa, mirando hacia la ventana con preocupación. Acaba de enviarme un mensaje, sonrió Camila. La operación fue un éxito completo. Tienen a Verástegui y a toda su red bajo custodia. Una sonrisa de alivio iluminó el rostro de la anciana. Siempre supe que mi Javier lo lograría. Él y Bruno hacen un equipo invencible. Mientras tanto, en un hangar privado del Aeropuerto Internacional de Toluca, un equipo especial de la Policía Federal dirigido por Yalmírez interceptó a 3 hombres que intentaban abordar un jet privado rumbo a las Islas Caimán. RNG, de alto nivel de farmacéutica continental. La empresa de Verástegui, llevando consigo maletines con documentación sensible y varios millones de dólares en efectivo. Parece que las ratas abandonan el barco, comentó Ramírez mientras esposaba a uno de ellos. Demasiado tarde, señores. De vuelta en la fiscalía, el interrogatorio tomó un giro inesperado cuando uno de los abogados de Verástegui, tras revisar la abrumadora cantidad de evidencia, solicitó hablar en privado con su cliente. 20 minutos después, regresaron con una propuesta. Mi cliente está dispuesto a proporcionar información sobre toda la operación, incluyendo nombres de funcionarios corruptos y rutas de distribución internacional, a cambio de consideraciones en su sentencia, anunció. Ortega y Javier intercambiaron miradas. No está en posición de negociar, respondió Ortega firmemente. La evidencia que tenemos es suficiente para enviarlo a prisión por el resto de su vida. Sin embargo, su cooperación será tomada en cuenta por el juez. Verástegui, comprendiendo finalmente la gravedad de su situación, asintió lentamente. Bien, dijo, dejando caer la fachada de confianza. Les daré todo lo que quieren saber, pero necesito garantías de protección. Hay personas muy poderosas involucradas en esto, personas que no dudarán en silenciarme. Durante las siguientes horas, Verástegui reveló los detalles de una operación criminal que se extendía por toda América Latina. Describió cómo habían infiltrado hospitales, sobornado a funcionarios y establecido rutas de distribución que utilizaban donaciones médicas como fachada. Lo de Rosa Hernández fue personal, admitió finalmente. Cuando la vi en el aeropuerto y me reconoció, supe que podía identificar las falsificaciones. Ella había sido extremadamente meticulosa años atrás, cuando bloqueó mis importaciones. No podía permitir que arruinara todo de nuevo. Bruno, que había permanecido alerta durante toda la confesión, emitió un leve gruñido, como subrayando la gravedad de la admisión. Ahora viene la parte más importante, presionó Javier. ¿Quiénes son sus contactos en el gobierno? Verástegui tomó aire profundamente antes de comenzar a nombrar funcionarios de alto nivel, incluyendo 2 subsecretarios de salud y un senador prominente. Mientras la confesión continuaba, un equipo especial ya se preparaba para realizar arrestos simultáneos por toda la ciudad. La red criminal que había operado con impunidad durante años estaba finalmente desentrañándose. Produjo un breve tiroteo que resultó en 2 agentes heridos, aunque no de gravedad. El funcionario fue finalmente sometido y arrestado. La noticia de la operación se filtró rápidamente a los medios. Para el anochecer, la caída de la red de Verástegui era el titular principal en todos los noticieros nacionales. La semana de los arrestos, especialmente la del poderoso empresario siendo esposado, causaron conmoción pública. Pasada la medianoche, Javier finalmente pudo regresar al hospital. Bruno, exhausto pero alerta, caminaba fielmente a su lado. Al entrar en la habitación de doña Rosa, la encontró despierta, siguiendo las noticias en la televisión. ¡Mijo!, exclamó con alegría al verlo. Lo lograste. Están mostrando los arrestos en todos los canales. Javier se acercó y la abrazó con cuidado, consciente de su fragilidad. Lo logramos. Mamá, tú, yo y Bruno. El pastor alemán, al escuchar su nombre, se acercó a la cama, apoyando suavemente la cabeza en el borde para recibir las caricias. De doña Rosa a mi héroe de 4 patas, sonrió ella, acariciándole las orejas. Gracias por salvar a esta vieja. La doctora Camila Ríos entró en la habitación con los últimos resultados del laboratorio. Buenas noticias, anunció. El arsénico está prácticamente eliminado de su sistema, señora Hernández. Su recuperación es notable. Tengo mucho por qué vivir todavía, respondió doña Rosa con determinación, especialmente ahora que seré llamada como testigo en el juicio contra Verástegui. Javier miró a su madre con preocupación. Mamá, no es necesario que te expongas. Claro que lo es, interrumpió ella con firmeza. He esperado 15 años para ver a ese hombre.
enfrentar la justicia. No voy a perderme la oportunidad de testificar contra él. El orgullo se mezcló con preocupación en el corazón de Javier. Su madre siempre había sido una mujer de principios inquebrantables, y ni el envenenamiento, ni las amenazas, habían logrado doblegarla. Bruno, percibiendo la emoción en la habitación, emitió un suave ladrido, como añadiendo su propia opinión. Creo que Bruno está de acuerdo contigo, mamá, dijo Javier mientras la noche avanzaba sobre la Ciudad de México. La habitación del hospital se convirtió en un improvisado centro de operaciones. Ortega llamó para informar sobre nuevos desarrollos. Ramírez pasó a reportar sobre la evidencia asegurada, y otros agentes llegaron con actualizaciones sobre los arrestos en curso a través de la ventana. Las luces de la ciudad brillaban bajo un cielo sorprendentemente despejado. Javier contempló el panorama urbano, consciente de que acababan de desmantelar una de las operaciones criminales más sofisticadas y peligrosas en la historia reciente del país. Bruno, siempre vigilante, permanecía a su lado listo para enfrentar cualquier desafío que viniera a continuación. La batalla había sido ganada, pero ambos sabían que la guerra contra el crimen organizado nunca terminaba realmente. Y así, mientras la ciudad dormía, un oficial y su fiel compañero canino montaban guardia, protegiendo no solo a una valiente anciana que se había atrevido a desafiar a un criminal poderoso, sino también los principios de justicia que ambos habían jurado defender 3 meses. Habían pasado desde aquella noche en el hospital. La mañana en Ciudad de México se presentaba despejada, con un cielo azul intenso que parecía celebrar la ocasión. En el patio central de las instalaciones de la Policía Federal, sillas perfectamente alineadas esperaban a los invitados para la ceremonia de reconocimiento. Una gran carpa blanca ofrecía sombra, mientras banderas mexicanas ondeaban suavemente. Con la brisa, Javier Hernández, vistiendo su uniforme de gala, ajustaba nerviosamente el cuello de su camisa. A su lado, Bruno lucía su pelaje negro y ámbar cepillado hasta brillar, portando un arnés ceremonial con los colores nacionales y el escudo de la unidad. K9, te ves muy guapo. Hijo, dijo doña Rosa, acercándose con pasos lentos pero firmes. Su recuperación había sido notable, aunque todavía mostraba cierta palidez y se cansaba con facilidad. Había recuperado casi por completo su vitalidad. Vestía un traje sastre color turquesa, que hacía juego con un broche de plata que Javier le había regalado por su cumpleaños, años atrás. Tú te ves hermosa, mamá, sonrió Javier, abrazándola con cuidado. ¿Segura que te sientes bien para estar aquí? ¿Bromeas?, respondió ella, con una chispa de indignación. No me perdería por nada del mundo ver a mi hijo y a mi nieto peludo recibir la medalla que merecen. Bruno, como entendiendo que hablaban de él, se acercó y apoyó suavemente su cabeza contra la mano de doña Rosa. Él también te quiere. Mamá, dijo Javier, creo que desde que te salvó la vida, te considera oficialmente parte de su manada. Los asientos comenzaron a llenarse rápidamente. Oficiales de distintas divisiones, funcionarios de gobierno, periodistas y familiares tomaban Saslug. Entre ellos, Javier distinguió a la doctora Camila Ríos, quien le saludó con una sonrisa cálida. Durante estos meses, sus visitas profesionales para dar seguimiento a la recuperación de doña Rosa habían evolucionado en algo más personal. El capitán Ortega se acercó, impecable, en su uniforme de gala. Es un gran día, Hernández, dijo, dándole una palmada en el hombro. La operación contra la red de Verástegui ha sido catalogada como uno de los golpes más significativos al crimen organizado en la última década. ¿Alguna novedad sobre el juicio?, preguntó Javier. Las audiencias preliminares van bien. La evidencia es contundente, y la confesión de Verástegui ha sido admitida, con los testimonios de los otros implicados que están cooperando para reducir sus sentencias. El caso es prácticamente hermético. La ceremonia comenzó puntualmente, a las 11 horas. El comisionado nacional de seguridad tomó el podio para dar inicio al evento, relatando brevemente los hechos que habían llevado al desmantelamiento de una de las redes criminales más sofisticadas del país. Gracias a la valentía y dedicación de nuestros elementos, se evitó una tragedia de proporciones incalculables, declaró el comisionado. Los medicamentos falsificados incautados hubieran llegado a cientos de hospitales, poniendo en riesgo a miles de pacientes vulnerables. Bruno permanecía sentado junto a Javier, con una disciplina impecable que contrastaba con su ocasional mirada curiosa hacia las palomas que revoloteaban cerca. El comisionado continuó hoy. Reconocemos especialmente al oficial Javier Hernández y a su compañero canino Bruno, cuya labor excepcional fue crucial para resolver este caso. Su dedicación no solo salvó la vida de doña Rosa Hernández,
sino que condujo al desmantelamiento de toda la operación criminal. Cuando Javier y Bruno fueron llamados al podio, una ovación llenó el patio. Doña Rosa, desde su asiento privilegiado, en primera fila, no pudo contener las lágrimas de orgullo. El comisionado colocó la medalla al valor policial en el pecho de Javier, y luego, en un gesto poco convencional, pero profundamente significativo, colocó una medalla especial en el arnés de Bruno. Por primera vez en la historia de nuestra institución, anunció: otorgamos esta distinción a un miembro canino de nuestras fuerzas. El oficial Bruno ha demostrado un valor y dedicación que ejemplifica los más altos estándares de nuestra corporación. Bruno, como entendiendo la solemnidad del momento, permaneció perfectamente quieto durante la condecoración, ganándose una nueva ronda de aplausos. En cuando le tocó hablar, Javier se acercó al micrófono con humildad. Este reconocimiento pertenece a muchas personas que trabajaron incansablemente en el caso, comenzó, al capitán Ortega y su equipo, a la valiente doctora Camila Ríos, que arriesgó su carrera para ayudarnos, y especialmente a mi madre, doña Rosa, cuya observación perspicaz y valentía fueron el primer eslabón para desentrañar esta conspiración. Hizo una pausa, mirando a Bruno, que permanecía atento a su lado. Pero, sobre todo, este reconocimiento pertenece a mi compañero Bruno. Él fue quien detectó primero el peligro, quien siguió su instinto cuando todos dudábamos. He aprendido que a veces la lealtad y el valor vienen en cuatro patas, y con un corazón más grande que el de muchos humanos. La ceremonia continuó con otros reconocimientos a los diversos equipos que participaron en la operación. Al finalizar, periodistas de diversos medios se acercaron para entrevistar a Javier y fotografiar a Bruno, quien soportó estoicamente los flashes y la atención, manteniendo siempre su porte profesional entre la multitud que se acercaba a felicitarlos. Javier distinguió a un hombre mayor en silla de ruedas. Era don Ramón Gutiérrez, uno de los pacientes que también había sido envenenado por la red de Verástegui por haber presenciado actividades sospechosas en el aeropuerto. A su lado venía su nieta, una niña de unos 8 años que miraba a Bruno con fascinación. Oficial Hernández, saludó don Ramón, extendiendo su mano. Quería agradecerle personalmente. Si no hubieran descubierto lo que me estaban haciendo, no estaría aquí hoy. Era nuestro deber, señor, respondió Javier con respeto en la niña. Se acercó tímidamente a Bruno. ¿Puedo acariciarlo?, preguntó con voz apenas audible en Javier. Miró a Bruno, evaluando su estado de ánimo. El perro, aunque siempre alerta en situaciones oficiales, mostró una actitud relajada ante la pequeña. Claro que sí, asintió Javier. Bruno, saluda con perfecta gentileza. Bruno extendió su pata hacia la niña, quien la tomó con delicadeza, y luego procedió a acariciar su cabeza con admiración. ¿Es cierto que puede oler cosas que las personas no pueden?, preguntó la pequeña. Absolutamente, sonrió Javier. Bruno puede detectar olores que para nosotros son completamente imperceptibles. Su nariz es como un superpoder. Más tarde, cuando la multitud comenzó a dispersarse, la doctora Camila Ríos se acercó para felicitarlos. Estuviste magnífico, dijo, ajustándose los lentes con ese gesto nervioso que Javier había aprendido a apreciar. Ambos lo estuvieron. Gracias por venir, respondió Javier. Sé que tuviste que arreglar turnos para estar aquí. No me lo habría perdido, sonrió ella, agachándose para saludar a Bruno. Además, tengo buenas noticias. El hospital ha implementado nuevos protocolos de seguridad para la verificación de credenciales médicas y el manejo de medicamentos, basados en lo que aprendimos del caso. Tu madre ha sido invitada como asesora honoraria, dada su experiencia en el Ministerio de Salud. Eso la mantendrá ocupada y feliz, rió Javier. Desde que le dieron el alta, no ha parado de buscar cómo seguir siendo útil. La conversación fue interrumpida por el capitán Ortega, quien se acercó con expresión seria. Hernández, tenemos información sobre un nuevo caso que podría interesarte. Cuando termines aquí, pásate por mi oficina. Nunca terminan las batallas, ¿verdad?, comentó Camila cuando Ortega se alejó. Así parece, asintió Javier. Pero por ahora, Bruno y yo tenemos planes importantes. Sí, preguntó ella, con curiosidad. Llevamos meses prometiéndole a mi madre un día de campo en Chapultepec. Hoy es el día perfecto. Mientras caminaban hacia donde doña Rosa los esperaba, Bruno trotaba con paso ligero, como si también estuviera ansioso por ese merecido descanso. El sol brillaba intensamente sobre Ciudad de México. En algún lugar de Almoloya, Juan Ignacio Verástegui esperaba su juicio, en una celda de máxima seguridad. Los hospitales del país recibían ahora medicamentos legítimos, salvando vidas, como debía ser. Y un oficial de policía caminaba orgulloso junto a su madre recuperada,
y su inseparable compañero canino, sabiendo que juntos habían marcado una diferencia real. Mientras se alejaban del recinto oficial, Bruno miró hacia atrás una última vez, como si supiera que pronto volverían a la acción, porque aunque hoy celebraban una victoria, mañana habría nuevos desafíos que enfrentar, y estarían listos, como siempre, para servir y proteger a Doña Rosa. Observando el intercambio entre su hijo y su salvador canino, sonrió con la sabiduría que solo dan los años y las batallas superadas. Ustedes dos son imparables juntos, dijo, tomando el brazo de Javier, mientras Bruno caminaba atento a su lado el oficial y su fiel compañero, defendiendo la justicia, un caso a la vez, y así, bajo el cielo azul de la capital mexicana, 3 figuras se alejaban hacia su merecida celebración: un hombre que había encontrado su propósito, una mujer que había sobrevivido para ver la justicia, y un perro extraordinario que había demostrado que a veces los héroes vienen en formas inesperadas. La batalla contra el crimen continuaría mañana. Hoy era momento de honrar el triunfo de la justicia, la lealtad y el coraje que habían salvado incontables vidas. Y mientras Bruno recibía una caricia especial de Doña Rosa, su expresión parecía decir que no lo habría querido de ninguna otra manera. Deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita. Y si has visto hasta aquí, comenta, yo vi hasta aquí, y deja tu opinión sobre esta historia. Y no te olvides de ver el próximo video que aparece en la pantalla final, que está muy emocionante.